Repasemos las dimensiones para poderlas entender mejor. Sabemos que todo surge en el centro, que es la dimensión número 1. Es la dimensión de la unidad, donde todo es una única realidad y donde todo coexiste en un mismo punto. Solo existe el todo, que es este punto. En este punto es donde están todas las realidades y que llamamos primera dimensión. Luego el uno se divide en dos, la unidad hace mitosis cósmica, y surge la dimensión número 2. Esta se compone de positivo, que es la luz, y de negativo, que es la oscuridad. Esto no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino que son colores y sombras. Es el vacío y el todo. El aspecto positivo del universo es el todo y el aspecto negativo es el vacío. Recordemos que para los antiguos, y que para nosotros debería de volver a serlo, se valoraba muchísimo el vacío y la oscuridad, porque era lo que contenía la luz. La única forma de poder contemplar las estrellas era por la noche oscura. Si no hubiera esa oscuridad y vacío entre las estrellas, no podían ver el plano para seguir la realidad, y para seguir los caminos. El positivo y el negativo son necesarios para comprender la única verdad. En cuanto yo equilibrio ambas polaridades, el positivo y el negativo, lo que sucede es que voy creando una realidad completa, creo realidades y no entro en lucha. Si yo estoy en lucha entre la dualidad, no genero nada nuevo, simplemente estoy estancado en una polaridad. Y por lo tanto siempre me voy a encontrar con el extremo opuesto para luchar, porque lo que busco es la lucha constante y no la creación. Este es el árbol principal de la vida, aquí en el centro yo me creo a mí mismo, cuando me creo a mí mismo creo profundidad, o sea que ya no observo dos posibilidades, sino que encima puedo ir hacia adentro y hacia afuera de mí mismo, a esa profundidad se le llama tercera dimensión. La tercera dimensión es el aspecto experimental del cosmos. De que todo lo que siento en mi interior lo expreso hacia el exterior, y todo lo del exterior condiciona mi interior. Y por una cuestión de multiplicación también se va a experimentar en la sexta y en la novena dimensión. 3, 6 y 9 son las dimensiones fundamentales de la experiencia, es la alquimia, es la transformación y la transmutación del ser. Este código 3, 6 y 9 es fundamental en la base de toda existencia. Tercera dimensión es la que me permite experimentar la profundidad de lo que estoy generando y creando. Y por naturaleza y búsqueda del equilibrio apenas aparece la dimensión tercera, surge su polaridad en la dimensión cuarta. Entonces 3 es la experiencia, es la realidad experiencial. 6 es la alquimia, la transformación de las realidades, y 9 es la transmutación, es la transfiguración, digamos. Entonces en la tercera dimensión, por una cuestión de polaridad, aparece la cuarta dimensión. Aquí ya tengo los 4 pasos fundamentales que implican una vida o una existencia. Voy a pasar por la expresión experimentación, integración y trascendencia. Esto implica que todo ciclo que nosotros vivimos de existencia o de vida, entre una vida y la otra en que nazco, crezco, reproduzco y muero, vuelvo a nacer, vuelvo a crecer, a reproducir y a morir una y otra vez, este ciclo constante sucede entre la tercera y la cuarta dimensión. Es lo que llamaríamos nuestra línea de tiempo-espacio, en que el alma va viviendo diferentes vidas, diferentes perspectivas del centro, es decir, que si este es el propósito por el cual yo existo, estos de aquí van a ser mi misión, la misión del por qué yo me salgo de mí. Yo tengo un propósito que es volverme a mí, pero de forma diferente. Para volverme a mí diferente tengo que tener una misión, esa misión es polarizarme, la misión es tratar de encontrar el máximo opuesto a mí mismo, dentro de mí mismo, para ver qué soy capaz de crear en la polaridad. Y esa polaridad la hago a través de la experiencia de un ciclo. Y esa experiencia del ciclo es nacer, crecer, reproducirse y morir, ese ciclo sucede en un cuerpo, que es el espacio en tercera dimensión, y en un tiempo específico que es la cuarta dimensión. Entonces el propósito es el centro del ser, y misión lo que me hace moverme hacia afuera. Yo no tengo una misión si no hay algo que cambiar, entonces inevitablemente necesito a un antagonista que me motive a transformarme, llamémosle persona, enemigo, situación o enfermedad, lo que sea, pero necesito un antagonista, algo que me motive. Y si no logro hacerlo con un espacio y en un tiempo, entonces vuelvo a empezar una y otra vez, a esto se le llama la rueda del samsara, la rueda constante entre tercera y cuarta dimensión. Por eso todos los seres nacen y mueren en tercera y cuarta dimensión. Cuarta y tercera dimensión son las únicas donde se vive ese ciclo de vivir y morir de la rueda del samsara. En todos esos ciclos que vivimos tenemos solo un alma, que va viviendo una y otra vez, cargando de información a la mente cósmica,
Hasta la cuarta dimensión vivimos condicionados por una línea de existencia, no de espacio-tiempo de existencia. Cuando vivo muchísimas existencias, vivo muchas experiencias en la rueda del samsara, y vivo aproximadamente por lo menos 72 encarnaciones, que son las que implican obtener una visión completa del ser. Cuando logro observar toda esa realidad que me constituye, y me entiendo a mí mismo, de repente toda mi realidad del samsara se proyecta hacia la visión del porqué, de cuál es el sentido de todo esto, porque tuve que vivir todo esto y a eso se le llama quinta dimensión. Paso de estar dando vueltas en círculo a llegar al centro, vuelvo otra vez al centro. Donde me reencuentro con mi propósito, el de la primera dimensión hacia quinta dimensión. En la quinta observo todo lo que hice, todos los círculos que di, todas las vueltas que di en la existencia, y entonces me doy cuenta por qué hice eso, y puedo observarme a mí mismo desde un punto de vista totalmente diferente. Es decir, que transformé el karma en dharma, y me convierto en maestro. Pero no en un maestro de enseñar a los otros, sino en un maestro del ejemplo, en alguien que no enseña con la palabra, que enseña con la acción. A partir de ahora estoy en disposición de ofrecer mi información a todo aquel que la necesite, porque yo ya hice este recorrido, entonces puedo hablar con causa, con coherencia. Una vez que logro desde mi yo soy, desde el centro de la quinta dimensión, informar a este ser que ya entendí porque, de repente el ser que está naciendo y muriendo, se da cuenta de que antes creía que esa rueda era una cárcel que no se podía salir, y de repente paso a la quinta dimensión y me doy cuenta de que esa rueda la creé yo. Entonces si yo soy el creador de esto, y ahora me acuerdo de que el propósito lo determiné yo, entonces si yo soy el creador de esto, ahora entonces lo puedo transformar mi propia realidad. Y ahí es cuando la quinta dimensión en su polaridad se proyecta en la sexta dimensión. Es decir, el observado se convierte en observador, en el momento en el que el ser de quinta dimensión le permite al de sexta dimensión transformar la realidad, que es el alquimista el que transforma la experiencia. El 3 y 6, entonces ahí se integra el Merkaba. El Merkaba es el vehículo de luz que todos tenemos, por más que estemos totalmente desconectados y que no entendemos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, todos tenemos Merkaba. El Merkaba es un vehículo natural que constituye la realidad. Es importante saber que cuando yo me doy cuenta del Merkaba y empiezo a trabajar en el Merkaba, me empiezo a conectar con mi sexta dimensión, que son esos dos tetraedros, uno positivo y otro negativo, que generan realidades. Cuando esas dos partes se convierten en observador y observado, observado y observador y empiezan a trabajar en simbiosis, el ser empieza a crear sus propias realidades, empieza a diseñar la realidad a mi alrededor, genera nuevas versiones de mí mismo y a poder manifestar la materia mucho más accesible y rápida. No hay esfuerzo en la sexta dimensión porque la creación es constante. Soy un ser ilimitado porque yo soy el que crea las realidades. Sexta dimensión es el arquitecto, es el creador de las realidades. Por eso para los masones era el ojo, el que observa. Los masones eran una hermandad de arquitectos, que llamaban a Dios el gran arquitecto, y para los egipcios también con el ojo de Horus, era el creador de las realidades. Este ojo que se observa a sí mismo es capaz de crear su propia realidad, eso es sexta dimensión. Cuando yo he logrado entender que soy el creador, me doy cuenta que todo, tanto positivo como negativo, todo lo que he generado en mi existencia soy yo mismo, y puedo observar la existencia desde el mismo punto, y cuando hago eso me ilumino. Es decir, integro todos los aspectos, me integro a mí mismo. Ya pasé por la experiencia de la quinta dimensión de observar y de la sexta de crear más puntos de vista para observarme, y entonces integro todos los puntos de vista que creé, cada vida que tuve la integro en mí, todo esto lo absorbo como nutrientes, y entonces irradio una felicidad, una armonía que es algo que no se puede ni describir, es como un constante orgasmo con todos mis chakras. A esto se le llama séptima dimensión. La séptima dimensión es cuando puedo sentir todo lo bueno, todo lo malo, la angustia, la felicidad, todo junto en un solo punto. Y esto como en un paquete explota, y por eso se llama iluminación. Se llama así porque es el punto de máxima expansión del ser, que sería otra vez el punto central, en el momento que ya el observado y el observador pasaron por todas las posibilidades y crearon el centro de nuevo, es como si volviese todo a sí mismo. Y cuando todo vuelve a sí mismo, entonces cuando vi todas las perspectivas posibles de quién fui, soy y seré, y se integran en mí en séptima dimensión, esa sensación de tiempo y espacio se multiplica por millones, y al multiplicarse por millones se expande a lo que se llama octava dimensión. La dimensión número 8 es el toroide,
este ser de octava dimensión puede ver todas las posibilidades, no solo de lo que yo fue, soy y seré, sino de todo el cosmos del universo. Desde la mosca más pequeña, hasta el sol más grande de las galaxias, lo puede ver todo, absolutamente todo. Contempla toda la realidad, y puede observar todos los puntos de vista que existen, todas las dimensiones juntas. Es aquí donde se puede hablar de multiplicación de interdimensionalidad, es decir, muchísimas dimensiones, por ejemplo dimensión número 34, o dimensión número 55, porque todas las posibilidades están contempladas en ese toroide de constante creación de tiempo y espacio. Es difícil llegar ahí, pero hay seres que ya están ahí. Y por otro lado, cuando logré contemplar todo lo que existe, todo vuelve a ser otra vez integrado, pero ya no es integrado sino que es trascendido, y paso a la novena dimensión. La novena dimensión es la trascendencia del proceso. Voy más allá del proceso. Ya me salí del proceso, entonces libero, lo dejo ir todo lo que he creado para encontrarme a mí. Y encuentro el vacío más absoluto y pleno que se puedan imaginar, es la unidad misma. Aquí no estoy condicionado por ningún tiempo y espacio. No observo ni siento nada. Soy yo en el centro de todo, volviéndome a la primera dimensión. Entonces la novena dimensión es lo más cercano al concepto de Dios que podemos imaginar. Pero si nos fijamos, no son diferentes seres. Es el mismo ser expresándose en diferentes niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia son el cuerpo divino universal. Estos niveles también después biológicamente se van a ordenar en nuestro cuerpo a nivel glandular, a los que llamamos chakras.